Hola, buenos días. Nada, vamos a continuar donde lo dejamos ayer. Simulacro número, este era el 14, creo, ¿no? Y vamos de la 15 en adelante, que son las preguntas de Excel, Access, Outlook e Internet. En este caso en particular, preguntas de Internet no tienen mucha dificultad, por así que vamos, no tienen ninguna enjundia. Pero bueno, las otras tienen alguna otra cosilla que son dignas de recordar. Ya tienen activados en el campus los simulacros de las 3 próximas semanas. En especial quiero mencionar el simulacro de la semana 15, que para ustedes es el número 16, creo. Tengo un lío tremendo, porque es el primer simulacro que elaboramos después del anuncio del cambio de versión, aunque ya comentamos algo en el simulacro en este mismo y en alguno anterior. Pero bueno, especial mención a una pregunta de Outlook, donde les hablo de Microsoft Loop, que es una nueva herramienta de Microsoft que está integrada en Outlook 365. Y también en el simulacro ese que tienen en la plataforma ya, pues le dedico un buen rato a desgranar la fórmula buscar X, que es la estrella del nuevo paquete de funciones que incluye el Office 365, ¿vale? Así que nada, si seguimos donde lo dejamos ayer, que es la pregunta número 15 y poco más. Dice así. Pregunta 15. ¿Cuál es el ancho máximo asignable a una columna de Excel? Típica pregunta sacada de, bueno, donde ya saben que utilizaron el año pasado. Límites de Excel, poníamos en un navegador cualquiera y teníamos las especificaciones y límites de cualquier hoja de cálculo del programa. El año pasado creo que fueron 3 preguntas en total entre lo que fue la convocatoria ordinaria y extraordinaria de administrativo y 2 preguntas en auxiliar que tenían que ver directamente con estas cantidades, no del Excel, sino del Access. Ponemos límites de Access en un navegador y teníamos, bueno, pues las limitaciones y las especificaciones de número de módulos, número total de objetos, el número de caracteres en el nombre de un objeto. Por esto preguntaron en 2 ocasiones, una de manera directa y otra indirecta, así que bueno, ahí tenemos todas esas cantidades. Oye, ¿me tengo que estudiar toda esta página web con todas sus locuras? Es una chifladura, pero que el año pasado cayeron preguntas aquí. Bueno, pues yo le hago una pregunta igual, pero relacionado con el Excel, donde les pregunto por el ancho de una columna y es de los primeros valores que aparecen, fíjate, justo, por déjame activar el zoom, justo después del número de filas y columnas de Excel, que eso es algo que sí que deberían de saber perfectamente como quien conoce la dirección de su casa, ¿vale? Pues lo siguiente es el ancho de la columna, que son 255, y ya que tal, el alto de la fila, que serían 409, ¿vale? Son los datos a tener en cuenta. En cualquier caso, yo esto evidentemente tampoco me lo sabía antes de empezar, así que lo que yo suelo hacer, como bien saben, es pongo una medida, o ponemos una medida, y automáticamente el programa te dice cuál es el límite que hemos excedido, y ya sabemos la cantidad que hay que poner. Me explico, yo vengo para acá a una hoja nueva, voy a modificar el ancho de la columna B, por ejemplo, botón derecho encima, le doy a ancho de columna y mira, ¿qué ancho quieres poner? Pues mira, quiero poner 9.999, una cantidad tremendamente absurda, y el programa directamente nos responde diciendo no, el ancho ha de estar entre 0 y 255. La pregunta es, oye, ¿cómo es posible que tenga un ancho de 0? Pues cuando está oculto, en realidad, una columna oculta, en realidad lo que tiene es un ancho de 0. O sea, no está oculta, lo que pasa es que el tamaño que le hemos puesto es tan pequeño que no está o no se ve. Entre 0 y 255, volvemos a la pregunta y por tanto, primera pregunta de hoy, 15, la B de Barcelona, no tiene mayor complicación. Por cierto, por si hay alguno por aquí hoy invitado, que creo que sí, al final de la videoclase se les pasará un enlace con el simulacro que estamos corrigiendo hoy, más que nada para que no sea simplemente un rollo de que me ven a hablar y tal, y sobre un papel que ustedes no tienen, sino que tendrán también el simulacro, ¿vale? Así que bueno, si les interesa, sería prudente que fueran apuntando las respuestas por ahí. 15, la B de Barcelona. Pregunta 16. En la celda D4 de una hoja de Excel tenemos la fórmula ESER, que les recuerdo que no es la misma que ESERROR, las vamos a recordar ahora. ¿Cuál de las siguientes opciones muestra un contenido para la celda B2? En la celda D4 no tenemos la fórmula. Vale, que devolvería el resultado falso en la fórmula de D4. Realmente la fórmula es lo de menos, la fórmula no, la pregunta es lo de menos, como bien sabe. Lo importante es un poquito, bueno, pues aprovechar estas preguntas para repasar. Así que vamos a recordar un poquito lo que serían las funciones de información, donde tendríamos la de número, texto, lógico,
error, error no nd. Hay una función que se llama esNúmero, hay una función que se llama esTexto, hay una función que se llama esLógico, hay una función que se llama esError y hay una función que se llama esEr. Les recuerdo que todas estas funciones de información preguntan al programa o le preguntamos al programa algo y la respuesta va a ser siempre o verdadero o falso, o sea, un valor lógico. Pregunta por aquí, Óscar, lo de los sí anidado al final del máximo 64. Sí, Francisco. Y no sé por qué decía yo lo de 7. No sé, de toda la vida he pensado yo que eran 7 e incluso en las videoclases, no, en las clases presenciales ponía 7 y hacía 7 y no sé. Pero sí son 64. Buena puntualización. Tengo por aquí un número. Tenemos por aquí un texto cualquiera. Por ejemplo, a esta hora lo que pega es un salpicón, no es muy ácido hasta ahora. Una pulguita de algo. Pata asada a lo mejor. Venga, pata. Falso. Le voy a decir igual moda. Bueno, mira, directamente, mira. Igual 45 partido por 0. Que nos va a dar el error del divo. Y esto es igual a la moda. De aquí hasta aquí. Y me dice que nd, que el error, recuerdo que aparecía cuando la fórmula estaba bien y cuando los valores estaban bien, pero no había ningún resultado coincidente. Me explico, cuando calculamos la moda, que en realidad es moda.1, sobre un conjunto de valores y no hay ningún valor que se repite, lo que sale es nd. Les recuerdo además que teníamos un montón de tipos de errores, no los voy a hacer todos ahora, pero teníamos el error de almohadilla, valor, lo tienen en la plataforma, bueno, los tenemos en las clases, en la videoclase de errores, lo hemos ido repasando durante un montón de meses y meses, y aparte tienen el esquemita en la plataforma. Teníamos el error de, no voy a ponerlos todos, simplemente algunos a nivel recordatorio, el de ref, teníamos el de num, teníamos el de valor, no, el de valor, nombre, valor, root name, nombre. Bueno, me vale con eso directamente. Todo, bueno, luego teníamos el clásico, el de almohadilla n barra d. Les recuerdo que todo esto son, la almohadilla, perdón, indica que el resultado es un mensaje del sistema. O sea, algo no muestra un resultado esperado. Esa es la almohadilla, ¿vale? La almohadilla, repito, es un indicativo del programa de que algo no ha ido bien o de que no se puede mostrar el contenido bien porque hay un error, que aquí me indicaría el motivo, o bien, por ejemplo, porque el contenido, porque el ancho de la columna es demasiado pequeño y lo mostraría con almohadilla o con fechas negativas, no sé si lo recuerdan. El caso es que cuando es un error, el ordenador, al igual que los cómics, recuerden, lanza maldiciones. No sé si el típico rollo de los cómics, sobre todo de Mortadelo y Filemón, que es donde me suena a mí, o algo así, que tenían el típico cómic del tipo hablando, ¿no? Algo así. Y aquí aparecía una calavera, aparecían almohadillas, aparecían montones de interrogantes, de exclamaciones, y había un montón de signos de escritura que no decían nada, pero que te decían un montón, esas exclamaciones, ¿no? Bueno, pues es básicamente lo mismo que tenemos aquí, exclamación, 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 exclamación. Aquí no es exclamación, es un interrogante porque nos está diciendo, oye, ¿no te habrás equivocado en el nombre de la función? Que en realidad el error salía cuando nos equivocábamos en el nombre o porque había un texto sin comillas dentro de la fórmula, pero n barra d, que es el asunto que nos atañe en esta pregunta, no tiene exclamaciones ni tiene interrogante. No deja de ser un mensaje del sistema, un mensaje del programa indicando de que no hay un resultado para lo que estamos elaborando, pero que lo que me está diciendo esto es que, mira, no hay un resultado disponible, no hay. Cuando salía, antes era en vez de ND, era una NA, y decíamos era no hay, ¿no? Pero bueno, significa que es que no hay un resultado disponible, pero, por ejemplo, en el caso que nos atañe, que es el de la moda que acabo de realizar yo aquí ahora, los números, por ejemplo, voy a poner aquí un 123, los números que he escrito están bien, y la fórmula que he diseñado, que he realizado, está bien.
¿Y por qué sale esto? Pues porque, mira, pues porque no hay ningún valor que se repita, pero que la fórmula está bien y los números están bien, simplemente que ahora mismo no hay un resultado que mostrar. Y de ahí que este resultado, este error, a veces no se considera como un error. Y de ahí que tengan sus propias fórmulas para determinar si es el contenido ese que tiene o es otro. Les recuerdo que ND nos puede salir que hayamos visto nosotros porque no hay ningún valor que se repita y sobre todo cuando realizamos una función de búsqueda que está bien, pero lo que estamos buscando no se encuentra. Si haces, por ejemplo, un buscar V o un buscar X ahora sobre un rango de datos y la fórmula que has puesto está bien y el rango de datos está bien, todo está bien, pero la persona que estás buscando no está en la tabla. Bueno, pues eso no es un error, es simplemente que no está. Podría estar más adelante. Y el error que sale también es el ND. No me enrollo más. Vamos a recordar un poquito estas funciones, que son todas iguales. En realidad lo que cambia es el tipo de contenido que estamos intentando encontrar, ¿vale? O comprobar. Así que la función es número, abro paréntesis, esto de aquí. Oye, ¿es un número el valor de A4? Sí, verdadero. ¿Y es un número pata, falso, divo o n barra d? No, falso. Estos valores sí que no serían lo correctos. Déjame marcar esto. Saben que me gusta bastante darle un poquito de empaque. ¿Vale? Marco aquí y aquí. Este esquemita ya lo hemos hecho en otra ocasión y creo que incluso un poquito más grande porque le poníamos también el es nd, que comprobamos directamente si era nd el error, pero bueno. Igual, ¿es texto el contenido de esta celda? Cierro paréntesis y me dice que no es un texto. Sin embargo, esto sí es un texto, esto no y esto no. Vean que una vez más el verdadero y el falso no son ni números ni textos. Es falso el número y falso texto. Se denominan valores lógicos. Les recuerdo que cuando agregamos cualquier contenido a una celda, se pueden alinear a la derecha si son números, a la izquierda si son textos y centrados si son valores lógicos, como verdadero o como falso. Yo no los he centrado, se han puesto solos en el medio, lo que da a entender, una vez más, que son un tipo de contenido diferente que no es ni número ni texto, sino valores lógicos. Volviendo a la tabla, para comprobar si un contenido es lógico, tendríamos el es lógico el contenido de la celda. La verdad que las fórmulas son una chorrada. Es simplemente el tipo de contenido y marcar la celda. Pues mira, esto no es un contenido lógico, esto tampoco, esto sí lo es, ¿vale? Es un contenido lógico, verdadero, falso, falso y falso. Es error. Igual es error, abro paréntesis, esta celda de aquí. La fórmula de es error es muy utilizada a la hora de comprobar si una fórmula va a dar un error. De manera que es error, abro paréntesis, la suma de aquí para acá multiplicado de aquello para allí para allá. Entonces, pues si ya te da verdadero o falso, entonces puedes gestionar ese error si aparece, bueno, pues haciendo algo en su lugar, porque tendríamos la función si error también, que es que si es un error que me haga algo. 456 no es un error, pata tampoco, falso tampoco, el divo es un error y nd, como les decía, es un error. Sin embargo, como les decía, a n barra d hay que darle de comer aparte, tanto en cuanto es un mensaje del sistema, puede ser considerado un error, pero hay ocasiones en las que en realidad no es un error. Cuando tengo una tabla, repito, con un montón de referencias que tengo que buscar en otro lado a ver si están, puede ser que esté y puede ser que no esté. Si está, me daría la correspondencia y si no está lo que estoy buscando, me va a devolver n barra d. Pero no es un error, es un resultado de los posibles. En ese caso, para determinar si hay algún error en alguno de los resultados, no podemos utilizar es error, porque nd me lo califica de error. Para eso tenemos la función esEr. esEr, que es igual que es error, me va a dar verdadero cuando sea un error del tipo que sea menos nd. Así que igual esEr, abro paréntesis, marco esta celda, cierro paréntesis y me dice ahora sí que el divo es un error, pero nd ya no es un error. Así que esEr es básicamente la misma función que esError, que dará verdadero cuando la referencia que indiquemos en el argumento sea un error y falso cuando lo contrario, pero no identifica nd como un error, sino como un valor válido y por tanto no un error de la celda. Volviendo a la pregunta, como pueden comprobar una vez más, las preguntas son simplemente excusas para hablar de un montón de cosas. En la celda D4 de una hoja de Excel tenemos la fórmula, tenemos una fórmula que es esEr-B2. ¿Cuál de las siguientes opciones muestra un contenido para la celda B2 que devolvería el resultado falso? Vale,
ESER va a dar verdadero si hay un error y va a dar falso si hay cualquier otra cosa o ND. ¿ND devuelve verdadero? No, para la función ESER, ND no es un error, daría falso. O sea, la A de entrada ya es correcta, mientras que num y ref son errores normales y por tanto saldría verdadero a la hora de comprobar si son errores. Por tanto, 16, A de anaconda. Continuamos. 17. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la función buscar H de Excel es correcta? Les recuerdo que buscar V se llama buscar V porque va a buscar verticalmente en la primera de las columnas del rango que le indiquemos, mientras que buscar H se llama buscar H porque va a buscar horizontalmente en la primera de las filas, ¿vale? Del rango que le indiquemos. De manera que si tengo una tabla, como que te digo yo, ay, tenía una ayer que era estupenda y la borré, espérate. ¿Qué hago? Para no perder el tiempo, pero un momentito, a ver si puedo abrir alguna reciente que tenga por aquí. Datos Excel, bueno, práctica 12. No, esta fue la que utilizamos para dividir en columnas. Esto no. ¿Clientes? Perfecto, perfecto. Esta tabla, déjame cargarme esto. Puede ser una tabla de referencia perfectamente válido para buscar con buscar V. Buscar V me serviría para buscar el nombre y que me indique como resultado el apellido, la empresa o la ubicación. Eso es así de sencillo. Sin embargo, la función buscar H aquí no me vale porque me buscaría en la primera fila y me daría como correspondencia lo que habría en la segunda fila. Buscar H es para cuando lo copio, vengo aquí, vamos a transponerlo, no está aquí, para cuando tengamos una tabla de esta manera. En este caso en particular, los nombres no están en la primera columna de la tabla. Los nombres están en la primera fila de la tabla. Quiero que me busques un nombre en esta fila y que me digas el apellido, que me digas la empresa o que me digas la ubicación. Si la tabla, en vez de estar dispuesta con los datos verticalmente, están dispuestos horizontalmente, no me valdría buscar V, sino habría que utilizar, evidentemente, buscar H. Así que buscar H es igual que buscar V en todo, salvo que en vez de buscar el dato en la primera columna e indicarme el resultado o qué hay en la segunda, tercera o cuarta columna, buscar H va a buscar en la primera fila y si encuentra algo me indicará o me mostrará lo que le indiquemos que esté en la segunda, tercera o cuarta fila de la tabla de referencia. Vamos, esto es de primerísimo de Excel. Así que, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre la función buscar H de Excel es correcta? Buscar H buscará el valor indicado en el argumento en la primera fila del rango también indicado en el argumento. O sea, buscar H va a buscar lo que yo le ponga en la fórmula en la primera fila de la tabla que le indique. Sí, esta es correcta. Y tengo un error aquí en el solucionario, por cierto. Voy a seguir leyendo como siempre por si acaso. Buscar H puede buscar valores en una columna que esté desordenada. A ver, buscar V puede buscar valores en una columna que esté desordenada, poniéndole un punto y coma cero al final, al igual que la función coincidir o la función buscar X. Sin embargo, buscar H, que también podría buscar valores que estén desordenados, puede buscar valores que estén desordenados, pero puede buscar valores en una fila, no en una columna. Así que la B es incorrecta. Respuesta C. Buscar H no permite asignar correspondencias por aproximación. ¿Solo puede localizar elementos cuando son total y absolutamente iguales al elemento buscado? No. Cuando veíamos buscar V, además empezábamos viendo que servía para buscar lo que le indicábamos y si no lo encontraba ponía un valor por aproximación. Y les ponía un par de ejemplos. Por ejemplo, el de las notas. Decía, tengo una tabla que tengo las notas de los alumnos y van desde 0 a 10 con 2 decimales. O sea, 6,24, 7,33, 3,28. Bueno. Entonces, yo no me puedo crear una tabla donde le ponga 0,01 insuficiente, 0,02 insuficiente, 0,03 insuficiente, porque tendríamos una tabla con 100 valores diferentes, no tiene sentido. Así que buscar V también sirve para buscar por aproximación. Le pongo un 0, un 5, un 6, un 8 y le pongo si es 5 o más, suficiente. Si es 6 o más, bien. Si es 8 o más, sobresaliente. Y cuando iba al ordenador a buscar un 6,38 a la tabla, no lo encontraba
pero entonces ponía el que más se acercaba a la baja, que era el 5, que era el de aprobado. No estoy recordando cosas que hemos visto, evidentemente, no estoy explicando una fórmula a viva voz, ni muchísimo menos. En cualquier caso, simplemente para recordarles que tanto buscar V como buscar H, como coincidir, como buscar X, nueva función en 365, ¿vale? Permiten buscar tanto lo que hay, permiten buscar tanto exactamente lo que le digamos, como cuando no lo encuentra, un valor aproximado, a veces al alza y a veces a la baja, dependiendo de lo que le indiquemos en el argumento. Así que la C es incorrecta. Y por último, la D, buscar H puede contener hasta 3 elementos como máximo en su argumento. No, puede tener como máximo 4 elementos en su argumento. Primero, como siempre, ¿qué buscamos? Segundo, como siempre, ¿dónde buscamos? Tercero, sería el en qué columna o fila está el resultado en este caso. Y un cuarto elemento, que es lo que les acabo de recordar. Lo de está ordenada la tabla, hay que buscar por aproximación, hay que buscar exactamente lo que estamos buscando. Pues ese sería el cuarto elemento, 17, la A de Anaconda. No es que esté yendo súper mega rápido sin explicar nada, es que estoy hasta evidentemente súper que mega raquete explicado. ¿Y tiene que estar ordenado en las dos fórmulas? No, bueno, creo que ya te respondiste. Continuamos. En una celda de Excel, bueno, 17 era la A de Anaconda. 18, en una celda de Excel, hemos agregado el siguiente formato de número personalizado. Verde, almohadilla, punto, almohadilla, almohadilla 0, punto y coma, azul 0 sin las comillas. Indique cuál de las siguientes opciones es correcta con respecto al formato aplicado. Vamos a desgranar un poquito esto antes de ponerlo en funcionamiento. Vengo por aquí y lo pego por aquí. Como bien saben, el formato de almohadilla punto, almohadilla, almohadilla 0 es el formato estándar de los millares. No es algo que tengamos en el Excel. A ver si lo tenemos en el Excel por aquí. Me vengo a personalizada, me aparecen todos los formatos que utiliza el programa y el que utilizo de partida para prácticamente todo es almohadilla punto, almohadilla, almohadilla 0. Almohadilla punto, almohadilla, almohadilla 0, coma 00, que era para ponerle decimales. Uno para los positivos, para los negativos, pero que es el formato estándar. Si me vengo al Access, y voy abriendo también el Word. Venga, abrimos la base de datos de, bueno, un documento en blanco en el Word, la base de datos de Hotelazo aquí en el Access. En el Access voy a abrir la tabla de cliente. Pues tengo algún campo número aquí, perfecto, campo número, me acerco, ¿vale? Y aquí en tamaño del campo, no en formato, en tamaño del campo, le podemos poner también formato, y estos formatos que me ponen punto en las miles, en realidad el formato que tienen, la estructura que tienen es exactamente la misma, la de almohadilla punto, almohadilla, almohadilla 0. Cuando habían exámenes prácticos de Access, la verdad que hace bastantes años de eso ya, les decía, los formatos en el Excel tampoco se los tienen por qué saber muy al dedillo, porque los puedes elegir de un listado. Sin embargo, hay que sabérselos de memoria porque en el Access hay que ponerlos a mano y tienes que conocer las estructuras. Y serían básicamente las mismas. Y luego tendríamos las opciones del Word, por ejemplo, cuando tenemos una tabla, vengo para acá, insertar tabla, esta por aquí, y tengo 1, 2 y... Ay, perdón, así no sería. 1, 2, control Y, 1, 2 y 3, bueno, aquí mismo, da igual. Vengo para acá, vengo a disposición, agrego una fórmula en Word dentro de una tabla y a la hora de ponerle el formato, vean cuál es el primero, almohadilla punto, almohadilla, almohadilla 0. Y luego tenemos almohadilla punto, almohadilla, almohadilla 0,00 para ponerle decimales, con la E de euro, porcentaje, y tenemos por aquí pues porcentaje con decimales y demás. Vamos, que son los mismos formatos que se utilizan en todo el paquete Office, no es algo específico de Excel ni muchísimo menos. Vengo para acá, vuelvo para allá. Así que lo que tenemos con almohadilla punto, almohadilla, almohadilla 0 es un formato que va a poner punto en las miles. El por qué es una almohadilla es lo que se utiliza y el por qué 0 lo vimos durante las videoclases de formato, que no voy a replicar ahora porque si no, no acabaríamos en la vida. Sin embargo, en este caso en particular, tengo por aquí un texto que pone verde. Luego tengo el almohadilla punto, almohadilla, almohadilla 0. Luego hay un punto y coma. Luego tenemos un azul y tenemos un 0. Cuando hay un punto y coma en un formato de Excel o de Access o de Word, es porque se están indicando dos formatos al mismo tiempo. El formato para los números positivos
que es el que va antes del punto y coma, y el formato para los valores negativos, que es lo que iría a la derecha del punto y coma. De manera que lo que yo estoy viendo aquí es que los valores positivos van a salir. Bueno, ya que estoy, lo pongo. Por eso voy a hacerle una captura a la pantalla. ¿Vale? F4, 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 F4. Bueno, da igual. Bueno, perdón. Mejor. De tal manera que los valores positivos van a salir en color verde y con punto en las miles, y los valores negativos saldrán sin punto en las miles y de color azul. Vamos a comprobarlo. Voy a poner por aquí un 3698, voy a poner luego un 5, voy a poner ahora un menos 8745 y un menos 4. ¿Vale? Tenemos valores positivos por encima del 1000 y por debajo, y valores negativos por encima del 1000 y por debajo. Marco estos valores y me vengo a el formato del número, formato personalizado, me acerco para que lo vean mejor, y aquí le indico eso, entre corchetes ponme el color verde con un formato de punto en las miles. Para los valores positivos, si no hubiésemos puesto ese punto y coma, habría implicado que ese formato se va a aplicar a todo, ¿vale? A todos los valores numéricos, pues estamos en formato de número, aquí los textos no tienen nada que ver. Y como le hemos puesto un punto y coma, va a separar y me va a poner solo lo de la izquierda del punto y coma, los valores positivos, y lo que le pongamos a la derecha solo para los valores negativos. Vengo para acá, le doy a aceptar y los valores positivos están en verde y con punto en las miles, y los valores negativos, que aparecen sin el símbolo menos, vean, aparece sin punto en las miles y en color azul. Si quiero que aparezca el valor negativo en los valores negativos, dentro de lo que sería el formato del número, deberíamos haberle puesto a la izquierda del 0 el menos. Le doy a aceptar y ahí aparecerían. Vean ahora, o entiendan ahora, cuando en el formato de la moneda o en el formato del número, vean, le podemos indicar varias opciones, como por ejemplo que los números negativos aparezcan iguales, en negro y con el signo menos, aparezcan en rojo y sin el signo menos, aparezcan en rojo con el signo menos. En realidad lo que estamos determinando no es más que, me vengo a personalizada, la estructura que quiero que tengan los valores, de manera que vean, tengo almohadilla, punto, almohadilla, almohadilla, 0, punto y coma, o sea, esto para los positivos, y para los negativos igual, pero con el signo menos. Luego, los positivos normal y los negativos con el signo menos, pero en rojo. Luego, con decimales, con decimales en rojo, con decimales. Luego tenemos lo mismo, pero con punto, con la E de euro y con la E de euro, pero con los negativos en rojo. En realidad, son todas la misma estructura, cambiando ciertos parámetros. El que esté el símbolo negativo o no, y el color que va a tener el formato no. Vean, por ejemplo, que los números que tienen formato porcentaje, la notación científica, que lo tenemos por aquí, el formato de fracción, que también está por aquí debajo. Ahí está. Día, mes y año. Aquí está el formato de fracción. Pues le metí el cursor delante. Pues si yo pusiese un punto y coma detrás de esto y hiciese cualquier otra cosa detrás, el formato fracción tendría un formato para los valores positivos y un valor diferente para los valores negativos. En realidad era una chorrada. Resumiendo, ¿hay un punto y coma en el formato? Sí. Ah, vale, significa entonces que hay uno para los formatos, los valores positivos a la izquierda y lo de la derecha para los negativos. Los positivos van a tener punto en las miles y de color verde, y los negativos no van a tener el signo menos, ojo, y van a estar de color azul y sin punto en las miles, un poco en contraposición con los valores positivos. Vuelvo al test. ¿Y qué significa esto? ¿Todos los valores de texto y número que se inserten en la celda se mostrarán en color verde? No, solo se verán en color verde los números, porque esto es un formato de número, no un formato de celda, no un formato genérico como una negrita o un color de fuente, es un formato numérico. Solo se va a aplicar cuando el contenido de la celda sea un número, ¿vale? Y no siempre en color verde, dependiendo del número puede ser verde o azul. Los valores numéricos que se inserten en la celda se mostrarán con formato millares y en color verde, mientras que los contenidos de texto se mostrarán en color azul. No, no tiene nada que ver el texto aquí, el texto no pinta nada.
Si el valor de la celda es un número superior a 999, se mostrará con formato millares y en color verde. Pero si el valor de la celda es inferior a 1000, ¿se mostrará en color azul? No. Pues ninguna de las respuestas es correcta. 18, la D de Dinamarca. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Los valores numéricos positivos aparecerán con el punto de las miles y en color verde, mientras que los valores negativos numéricos, no pueden ser negativos de texto, bueno, sí, algo pesimista es negativo, pero que no me refiero a eso, los números que sean negativos aparecerán en color azul, sin punto las miles y sin el símbolo menos. Mira, preguntan por aquí, ¿cómo se pone el corchete? Wow, el corchete se pone con la tecla Alt, como escupiendo, y la derecha de la P. Lo tienes a la derecha de la P. Tienes donde tienes la tilde esa para el elevado y el más y el asterisco, ¿vale? Pues sería la tecla Alt, pero creo que, si no me equivoco, la tecla Alt equivale también a pulsar al mismo tiempo Control y la tecla Alt, ¿vale? Control y Alt a la izquierda y el corchete te vale también. Ok, bien. Pregunta 18, por tanto, lo de Dinamarca, una vez más, me da igual la respuesta que sea. Esto vale recordar un poquito, par de historias. Vamos ya a recordar un poquito el tema de los elementos o cómo agregar elementos en un gráfico que está terminado. ¿Cuál de las siguientes es una de las opciones disponibles a la hora de agregar un título del gráfico a un gráfico de Excel? Cuando hacemos un gráfico, voy a aprovechar, me voy a alejar un poquito porque el gráfico sale enorme. Marco esto. Le voy a insertar un gráfico a este mismo. Vale, aparece el título del gráfico. Sin embargo, si el título del gráfico no estuviese y tuviésemos que agregarlo a posteriori, habría que ir a la ficha de diseño de gráfico. Recuerden que el gráfico, hasta hace par de versiones, tenía dos fichas. Una donde le cambiábamos el aspecto y otra donde gestionábamos los elementos que contenía el gráfico. Ahora todo está en una que se llama diseño de gráfico, aparte, por supuesto, de la ficha de formato, porque el gráfico no deja de ser un objeto que tiene un relleno, un contorno, relleno de texto, texto alternativo, adelante, atrás, alinear, ancho, alto, no deja de ser un objeto y por tanto es lo que tiene. Bien, aunque podemos agregarle desde aquí un título al gráfico, podemos agregarle un montón de elementos, bien, puedo incluso desplegar para elegir las diferentes opciones, me voy a referir a lo que sería, con el gráfico seleccionado, a lo que sería la cinta de opciones. Me vengo, por tanto, a diseño de gráfico, aunque repito, lo tendríamos también a la derecha en el menú contextual. Bueno, contextual no, aparece solo. Y tenemos agregar elemento de gráfico. Aquí está todo, ¿vale? Y en agregar elemento de gráfico tendríamos los ejes, título del gráfico, que es lo que vamos a mirar ahora, etiquetas de datos, que son los numeritos que pueden aparecer y dónde pueden aparecer, la tabla de datos, que es la tabla que viene adjunta en la parte inferior, barras de error, ¿vale? Líneas de cuadrícula, que pueden ser tanto horizontales como verticales, como principales, como secundarias. Tenemos la leyenda, que se puede poner o cambiar de sitio, líneas de tendencia, líneas, barras ascendentes y descendentes. Esto sí que son cositas que han ido incorporando con las nuevas versiones. Y me quedo únicamente en título. Hay dos títulos que podemos poner, que esté encima del gráfico, que es como viene por defecto, o sea, el gráfico se achica para dejar un hueco en blanco por arriba, o podemos poner un título que espachurre el contenido. Y eso sería un título superpuesto. Vean cómo el título está dentro del propio gráfico. Vamos, que estaría pisando aquí. Si hubiese alguna barra aquí, pues estaría pisando la propia barra. Así que encima del gráfico y superpuesto son las opciones que tenemos para el título. Es una tontería. Es simplemente recordarles que cuando tengamos un gráfico podemos gestionar cualquier contenido del mismo. Ya no el formato y demás, eso se hace posteriori, pero podemos activar o desactivar cualquier elemento que tenga el gráfico, cualquier elemento constructivo del mismo, mediante agregar elemento de gráfico o, como también les comentaba, aquí a la derecha pulsamos el más y tenemos pues todas esas opciones de ejes, título del gráfico, etiqueta, tabla, barra de error, línea de cuadrícula, leyenda, líneas de tendencia, así que bueno, tenemos un poquito de todo. Vengo para acá y, por tanto, ¿cuál de las siguientes es una de las opciones? Pues mira, superpuesto centrado sobre los datos bajo el eje horizontal, toda la respuesta fue superpuesto, era, ¿no? Lo de centrado no me fijé. A ver, lo marco. Diseño del gráfico, título, superpuesto centrado, efectivamente. Mira, me había quedado solo con lo de superpuesto, pero no de que quedaba centrado. Vale. Pues superpuesto centrado, una chorrada de pregunta, 19, la A. Venga, continúo. Pregunta 20. Dice así. En un campo de access de tipo texto corto y de nombre NIF tenemos asignada una máscara de entrada como la mostrada.
a 0.000.000 mayor L. ¿Cuál de los siguientes contenidos están permitidos por dicha máscara de entrada? Esto es una máscara de entrada clásica que tiene que ver con el NIF, evidentemente, pero como hemos hecho siempre, vamos a desgranar esto un poquito. Vale, vengo para acá. Venimos para acá. No es tan interesante como las máscaras de entrada que solemos utilizar generalmente, que tienen un poquito más de variación tanto en cuanto a los tipos de caracteres, pero bueno, ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Combinar y tenemos una A, oye, una A, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, L. Es una máscara de entrada bastante sencilla de gestionar o de entender, porque prácticamente todo, bueno, prácticamente no, todo nos obliga. Recuerden que teníamos el 0 nos obliga a poner un número, el 9 nos permite, pero no nos obliga a poner un número. El interrogante nos permite poner un carácter alfabético, la L nos obliga a poner un carácter alfabético. La A minúscula nos permite poner un número o un carácter alfabético, la A mayúscula nos obliga a poner, repito, un número o un carácter alfabético. Así que de entrada estamos obligados a agregar tantos caracteres como tiene la máscara de entrada. Esto me obliga, como bien saben, a un dígito, bueno, esto puede ser o un número o un carácter alfabético. Esto ha de ser alfabético. Lo reduzco un poco para que me quepa bien. Ay, perdón, esto es un número. Un número. Así que tenemos una máscara de entrada. Les recuerdo que el mayor que no equivale a sustituir ningún carácter. El mayor que lo único que dice es que todos los caracteres alfabéticos que estén de aquí a la derecha no solo es uno, sino de aquí, si hubiesen 28 L, pues serían para las 28, ¿vale? Pues van a aparecer en mayúscula independientemente de cómo las agreguemos. En este caso solo hay un carácter de texto a la derecha del mayor que, así que ese carácter va a aparecer en la tabla en mayúscula, pero repito, no significa, no estamos obligados nosotros a ponerlos en mayúscula. Significa que lo pongas como lo pongas, pues va a aparecer en mayúscula. Así que básicamente la lectura es que hay que poner un número o una letra, ¿vale? Y luego habría que poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números sí o sí. Y por último, una letra. Eso sería lo que habría que hacer. Esto simplemente es una chorrada, es para los DNI o NIF españoles. Y lo primero es una A, porque generalmente el primer número de la mayoría de los ciudadanos españoles es un 4, un 7, un 6 o un 0, dependiendo de la provincia. Pero si es un DNI extranjero, pues empieza por X, que es una letra. Así que el primer carácter ha de ser o un valor numérico, como suele ser la mayoría, o un carácter alfabético, ¿vale? Mientras que luego vamos a encontrarnos con 7 números sí o sí, y por último con una letra que, como bien saben, más lo tienen en la plataforma. Les puse unas prácticas de Excel en su momento, porque algunos me pidió que quería practicar, y hay una práctica que es calcular la letra del DNI, y es porque si realizamos unas operaciones matemáticas específicas con el número del DNI, nos va a dar como resultado un valor entre el 0 y el 23, y cada una de esas 24 posibilidades está vinculada con una letra. Vamos, que si tú haces unas operaciones matemáticas solo con un número sin saber la letra, sabrías qué letra es la que le corresponde, ¿vale? Así que es como un rollo, una chorrada, porque la fórmula es conocida, ¿no? Pero es un poquito una comprobación rápida, tipo como los códigos de barras, que el último número del código de barras es fruto de la operación matemática entre los números anteriores. De manera que muchas veces vas a pasar por el supermercado un rollo, y si está plegado, o la pegatina de los embutidos o de los pimientos está doblada, pues no te lo lee, porque como hay un número que no se lee bien, una barra con un valor que no se lee bien, pues ya el resultado que da es otro y por tanto no coincide y el código no es válido y no lo pasa directamente, ¿no? Pues con el DNI ocurre lo mismo. Bueno, aclarado esto, venimos para acá y tenemos que ha de hacer, por tanto, repito, un número o una letra, luego 7 números y por último una letra. Vamos a ver.
tenemos un número o una letra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números, y por último un número. Esto está mal. El último me obliga a que sea un carácter alfabético. Esto está mal. Siguiente. Un número o una letra, luego han de haber 8 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ver. Un número o una letra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien. Y por último, un carácter alfabético. Este sí. Este sí, porque tiene un carácter de entrada que es o un carácter alfabético o un carácter numérico, un dígito numérico. Luego hay 7 valores numéricos y por último un carácter de letra. Ojo, esto es correcto. No porque tenga que ser en mayúscula, esto es incorrecto. Me explico. Yo puedo poner el dato que a mí me da la gana. Otra cosa es que cuando lo ponga luego, el programa me lo cambia a letra mayúscula. Pero que, ¿cuál de los siguientes contenidos están permitidos? Pues esto está permitido. Yo lo puedo poner así. No hay que confundirlo. Siguiente, ¿un carácter alfabético o un carácter numérico? Sí. 7 números, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, esto no vale porque me está obligando a poner 7, no 6. Así que 20, la B de Barcelona. Era bastante sencillo, en realidad, para lo que estamos acostumbrados. Continuamos. La herramienta asistente para búsquedas de Access permite añadir varias columnas con datos al desplegable que se podrán ver en la hoja de datos de la tabla. ¿Cuántas de esas columnas pasarán sus datos a la tabla una vez elijamos una opción del desplegable? A lo mejor alguno dirá lo de, ¿me puedes repetir la pregunta? Vale, pero vamos a aclararlo para que no haya duda. Pregunta por aquí. ¿Los puntos en la máscara, aunque estén indicados, no se muestran? A ver, una cosa son los caracteres que se utilizan para ver en la tabla los caracteres que todavía tienes que rellenar y otra cosa es el punto que tú agregues a la hora de agregarlo como un carácter. No he entendido muy bien la pregunta. Es correcto porque son lo que tecleamos, pero no es lo que aparece. Efectivamente, Íñigo. Los puntos en la máscara, aunque estén indicados, no se muestran. No, ¿qué punto? ¡Ah! ¿Te refieres al del final? ¿El del final de la pregunta? Te pregunto a ti, Luis. No sé si... En el resultado me refiero. No, a ver. Todos los caracteres de la máscara de entrada van a ser sustituidos visualmente antes de tú rellenarlo por otra cosa. Si esta máscara de entrada fuese así, en realidad la máscara de entrada completa sería 1, punto y coma, punto. ¿Vale? Por ejemplo. Entonces, al poner este punto como tercer elemento del cuerpo de la máscara de entrada, cuando yo vaya a la columna a rellenarla, me voy a encontrar con 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Ah! ¿Te refieres a los puntos del formato? ¿Te refieres a eso? Ah, no, esto es... Porque, a ver, para modificar el aspecto de un número tienes el formato. Sin embargo, para modificar el aspecto de un texto no hay nada, porque el texto no tiene formato. Sin embargo, sí que podemos adecuar ciertos caracteres mediante la máscara de entrada. ¿Mayor qué significa, Jessica? Que todo lo que está a la derecha de ahí, aunque lo pongas en minúscula, va a aparecer en mayúscula. Y luego tendrías lo contrario. Si le pones un menor que, todos los caracteres que estén de ahí a la derecha aparecerán en minúscula. Es que me había liado con eso. Sí, claro, es que es muy diferente. Explico. Luis, la máscara de entrada tiene una gran virtud y un gran problema. Tiene uno y uno. La gran virtud de la máscara de entrada es que nos permite acelerar la introducción de datos en la tabla. De manera que si tengo una columna que es una fecha, yo le creo una máscara de entrada que será 00/00/0000. ¿Qué consigo con esto? Voy a conseguir que cuando yo ponga una fecha, las barras ya me aparezcan automáticamente. Únicamente vamos a tener que cambiar lo que son los caracteres de sustitución, lo que son los comodines de sustitución, lo que son los ceros, los 9, las L, los interrogantes, las A mayúsculas, las A minúsculas y otros más que tienen además en el esquemita que tienen en la plataforma. O sea, eso es lo que tienes que cambiar. Todo lo demás que tú pongas puede servir o bien para modificar el que aparezcan en mayúscula o en minúscula ciertos caracteres de texto o para vestir el texto, para vestir el contenido. El que yo no ponga las barras no significa que luego no vayan a aparecer. Es todo lo contrario. La máscara de entrada sirve para yo no tener que ponerlo, pero quiero que aparezcan. De manera que si yo a una máscara de entrada le pongo, ¿qué te digo yo? ll.ll-l, ¿vale?
cuando yo ponga 5 letras, ponga por ejemplo Pedro, ¿vale? El ordenador va a poner P.dr-O. Se va a ir separando los diferentes caracteres que nosotros le indiquemos utilizando la plantilla que le hemos indicado, donde hay caracteres que vamos a sustituir nosotros y otros caracteres que estamos indicando que son los que quiero que se muestren siempre en toda la tabla. De eso va la máscara de entrada. Me está facilitando, acelerando la introducción de los datos y adecuándolos a una estructura determinada, ¿vale? ¿Qué es lo malo que tiene? Pues que si tengo una máscara de entrada, los datos no es que vayan a aparecer así, es que tienen que aparecer así y estoy obligado a agregar 5 caracteres y estoy obligado a poner lo que me diga en el orden que me diga y el tipo de carácter que me indique. Entonces, por un lado, me acelera la introducción de datos en la tabla, pero por otro lado nos está condicionando y está un poco, de cierta manera, nos está obligando o filtrando para indicar que en una columna solo se pueden agregar una cantidad de caracteres determinados en un orden específico y de un tipo en concreto, ¿vale? Así que la máscara de entrada, por un lado, guay, porque cuando yo ponga, por ejemplo, y ya volvemos al ejemplo, le ponga 7, 4, 5, 6, 9, 8, 2, 1, G, yo escribo esto, pero gracias a esta máscara de entrada lo va a convertir en 7, 4, 5, 6, 9, 8, 2, 1, G. ¿Por qué? Porque entre el primer y el segundo, entre el segundo y el tercer carácter he puesto un punto, ahí está. Entre el quinto y el sexto he puesto un punto, ahí está. Y el último carácter, que ha de ser un carácter alfabético, me lo pones en mayúscula. O sea, para eso sirve la máscara de entrada. Bueno, ese que no aparecen los puntos de respuesta mal. No, Luis, no confundas el dato que introduces con el dato que se queda. Esto es lo que yo estoy metiendo en la tabla. ¿Vale? Esto es lo que yo estoy poniendo, no lo que se va a ver a posteriori, ¿vale? Por eso les decía que la B está bien, porque esto es lo que yo pongo en la tabla. No hace falta ponerle el punto porque para eso está la máscara de entrada, para que la ponga sola. Mientras que esto no tiene por qué estar en mayúscula porque de eso ya se encarga la máscara de entrada. O sea, esto es el dato que estamos comprobando si están permitidos o no. ¿Está permitido que yo ponga esto? O sea, esta pregunta no iba de vamos a ver cómo va a quedar, sino por lo otro. Como la máscara de entrada, por un lado, te acelera, pero por otro lado te restringe, pues vamos a ver, teniendo en cuenta las restricciones que implicaría esta máscara de entrada, cuál podríamos poner y cuál no podríamos poner. Ok, venga, perfecto. Nada. Vamos a la máscara de entrada. Máscara de entrada, el asistente para búsqueda. Hubo una pregunta de la última convocatoria con respecto a esto del asistente para búsqueda y no recuerdo si le impugnaron al final o no. Creo que sí. Y menos mal, porque fue una metida de pata muy gorda, y es porque hablaban del asistente para búsquedas como un tipo de datos, y no es un tipo de datos. Abro la tabla de cliente, por ejemplo, me vengo aquí, tipo de datos, como bien saben, que bueno, lo hemos visto 1.000.000 de veces, lo tienen en el esquemita, lo tienen en la plataforma, en las videoclases. Tenemos texto corto, texto largo, número grande, fecha hora extendida, moneda, autonumeración, si no, objeto, la hipervínculo, todo junto y calculado, los que creo que hemos destripado todos en mayor o menor medida. Y luego tenemos asistente para búsqueda. Asistente para búsqueda no es un tipo de datos, es una herramienta que abre una ventana que sirve para ayudarme a rellenar un dato. ¿Qué sentido tiene el rellenar los datos mediante un asistente para búsqueda? ¿Por qué se llama asistente para búsqueda? Vamos a suponer que bueno, yo pertenezco a una asociación, ¿vale? Y estoy en la junta directiva. Entonces, en ciertos momentos, cuando realizamos eventos, hay que rellenar tablas donde se ponga el número del participante, el número de socio de cada uno, ¿vale? Entonces, yo los números no me los sé, porque somos montones, bueno, no da igual, somos montones, ¿vale? Y en los nombres, generalmente sí, los nombres, aunque somos de varias islas y demás, somos de 7 islas diferentes, menos el Hierro de todas las demás. Pero vamos, que el nombre me lo sé, pero el número no. Entonces, para poder rellenar la tabla más rápido, me podría, si lo hiciera en Access, no soy tan friki para tener el Access en mi vida privada, pero podría crearme una tabla en Access y crearme un asistente para búsqueda. Ese asistente para búsqueda no tiene sentido
que sea un listado con el nombre de los socios, porque el nombre ya yo me lo sé. Y no tiene sentido que sea una columna solo con un listado con los números de los socios, porque yo no sabría cuál tengo que poner. Así que lo ideal es crearme un asistente, una tabla, un menú desplegable que tenga dos columnas, que tenga una primera columna donde aparezca el nombre de cada uno de los miembros y aquí que aparezca el número de los miembros, o al revés, es al revés en realidad, ¿vale? De manera que tengo nombre tal, nombre cual, nombre cual, nombre cual, nombre cual, y aquí tengo el número de cada uno. ¿Por qué se llama asistente para búsquedas? Porque el asistente para búsqueda, lo normal es que tenga más de una columna, para que cuando yo vaya aquí, busco el nombre que conozco, lo marco, y lo que pasa a la tabla es lo que está en la columna, en la otra columna, en realidad es la primera, esto iría al revés. ¿Vale? De manera que buscas algo que conoces, es como un buscar V. Estoy buscando en una columna lo que conozco, que sería el nombre, y luego le digo, mira, y cuando encuentre lo que y tal, entonces me pone lo que hay en la otra columna. Me va a asistir en la búsqueda de un dato. Conozco el nombre de los tal, pero no conozco el número. Voy a hacer exactamente lo mismo por aquí. Tengo el campo texto nombre, voy a insertar uno que voy a poner por aquí, número, que va a ser un campo de texto corto también, ¿vale? En este caso, repito, no tengo ni idea de... Bueno, espera un momentito. ¿Qué nombres tengo aquí en la tabla? Vamos a verlo primero. Tengo a Esther, María, Pepa, Ana, María, Esther... no voy a acordar. Esther, María, Pepa, Ana, Esther, Manuel, Alberto. Vale, pondré algunos aleatorios. Y voy a hacer lo que les acabo de comentar. Voy a crear un menú desplegable donde hayan dos columnas para que me asista en la búsqueda de un dato que desconozco. O sea, me va a permitir, marcando datos que conozco, agregar a la tabla datos que desconozco. Despliego y le damos por aquí al asistente para búsqueda. Vengo para acá. ¿Voy a escribir los datos ahora o los vas a coger de alguna otra columna, de alguna otra tabla? No, voy a escribirlo ahora lo que me parezca. Que para eso estamos aquí. Número de columnas. ¿Vale? Número de columnas. 2. Columna 1. María. No, este es el dato que desconozco. ¿Cuál columna la que se agregaba? La primera, ¿no? Era, bueno, María, ahora lo probamos. María, Esther. Era Alberto también, que había por ahí un Alberto, ¿no? Carlos, ¿había alguno? No estoy inventando, ¿verdad? Carlos, no, da igual. Este es el socio 25, el socio 15, pues 55 igual, el socio 87 y el socio 109, ¿vale? Siguiente. Aquí está. Cuando seleccione una fila en el campo tal, puede guardar el valor de la misma en la base de datos, posibilitar el valor de tal. Elija un campo que identifique únicamente esa fila, que volumen del campo contiene el valor que desea guardar o utilizar en la base de datos. La columna 2 es la que quiero que aparezca. Bueno, da igual, gracias, Aurora. La columna 2 es la columna que me interesa. Siguiente, nada, finalizar. Me vengo a la tabla. Y voy a agregar el campo número. Despliego. Tengo María, Esther, Alberto. Mira, mira, Alberto. Pulso Alberto. Y perdón, me puso el 87. Bueno, al revés, era la otra columna. Y debería de haber... Lo hice al revés, lo que les comentaba. Pero hubiésemos marcado la fila de Alberto y se habría agregado la fila de 87, ¿vale? Se habría agregado el valor del socio. Así que el asistente para búsqueda me asiste en la búsqueda de un dato. Pero... independientemente del número de columnas que pongamos en un asistente para búsqueda, que pueden ser montones, porque puedes necesitar localizarlos por X factores, ¿vale? Por X características, lo que sea. En un registro, en un campo en concreto, solo podemos albergar, evidentemente, un contenido. Yo aquí no puedo poner Esther 25, Gran Canaria, Terror, lo que sea, ¿vale? O 25 de julio. O sea, no puedo, porque solo puede albergar un texto, que debe ser además un texto o un número o un si no o una fecha hora. No podemos poner más de un contenido en un solo lugar. Así que independientemente del número de columnas que tenga nuestro asistente para búsqueda, solo el contenido de una de las columnas va a pasar a la tabla. Evidentemente, no tiene sentido que sea más de uno porque no podemos agregar más de un elemento simultáneamente en un único lugar.
Así que la herramienta asistente para búsquedas, entiendan ahora la pregunta de Access, permite añadir varias columnas con datos al desplegable que se podrá ver en la hoja de datos de la tabla. Lo acabamos de comprobar. ¿Cuántas de esas columnas pasarán sus datos a la tabla una vez eligemos una opción del desplegable? Pues evidentemente solo una. Una única columna que será siempre la primera. ¡Ay, tengo esto repetido! Ah, no. Una única columna que será siempre la última. Es una única columna y será siempre la primera, en realidad. Una única columna, que será aquello que marquemos como columna de búsqueda. Y todas las columnas de asistente pasarán a la tabla. No, es una única columna y va a ser la primera, la de la izquierda, ¿vale? Así que 21, la A. 22, en una consulta de Access agregamos el siguiente campo calculado. Semana, C cadena, entrada más 7, siendo el campo entrada un campo de tipo fecha-hora. El campo, la fórmula, la función C cadena es una función de conversión, ¿vale? ¿Cómo te lo ha preguntado? No las que marcamos como... No, eso es el dato que iba a almacenar, aparte de lo que es el dato que iba a mostrar. Va a mostrar siempre la primera, ¿vale? Porque puse el nombre el primero, pero luego le marqué columna 2, así que, y me puso la columna 1, o sea que el que pone es el primero siempre. Repito, C cadena lo tienen en el listado. Bueno, creo que la tengo aquí, como estuve corrigiendo un simulacro ayer, del que tienen grabado la clase en la plataforma. A lo mejor está por aquí. Aquí está. Pues mira, tuvimos suerte. Nada, en el listado de funciones de Access que tienen por ahí, hay un montón de funciones que son de conversión. Es un grupo enorme, las funciones de conversión. Vean, son todas estas de aquí. Son desde aquí, ¿vale? Todas estas. Venga, hombre. Bueno, y por aquí también serían todas estas de aquí. Son, repito, funciones de la categoría conversión, que sirven para convertir datos. Sin embargo, muchas de ellas también son funciones de texto, de fecha y hora, de fecha y hora, de texto, de fecha y hora y de fecha y hora y de texto y fecha y hora. Sin embargo, hay funciones como formato número, formato moneda o como el formato C variance o la fórmula C cadena que no tienen un equivalente porque no hacen otra cosa que convertir. Son funciones que solo sirven para convertir. Bueno, pues aunque no es exactamente igual, la función cadena, bueno, era justo donde estaba, aquí. La función cadena es muy, muy parecida en concepto a la función texto de Excel. ¿Qué hace la función texto? Sí, aparte de cambiarle el aspecto al resultado, nos permite básicamente convertir un número en un texto. De manera que si yo vengo para acá, tengo por aquí un 45 y le digo que esto es igual a texto, esto de aquí, punto y coma con el formato 0, esto me da igual, lo del formato ya lo hemos comentado un montón de veces, incluso salió, le iba a decir que salió un simulacro anterior, pero como llevo un par de días corrigiendo los simulacros de ahora de agosto, pues tengo un lío tremendo y no sé si lo hemos visto en directo o no, pero bueno, que es una función súper básica de las básicas. Y el resultado me sale a la izquierda. ¿Y por qué sale a la izquierda? Pues porque ahora es un texto. Es más, le voy a poner por aquí, es número, es texto. Las funciones que veíamos antes. ¿Es un número lo de la izquierda? Sí, verdadero. ¿Es un número lo de la izquierda? No, falso. ¿Por qué? Porque es falso, pongo. Es texto. ¿Es un texto esto? No. ¿Y es un texto esto? Sí. La función texto sirve para convertir un número en un texto dotándole de un aspecto específico. Les recuerdo que había una función que hacía lo contrario, que es la función valor, que es que convierte dígitos numéricos considerados como texto en números. Es más, vengo para acá, le pongo, oye, conviérteme en un valor numérico esto de aquí, y me lo volvería a poner a la derecha y lo volvería a convertir en un número. Esta función era súper útil, les recuerdo, cuando estábamos comparando textos con números. A lo mejor tengo un 8 que es un texto y lo comparo con un 8 que es un número, de manera que no es lo mismo. Vamos, que si le pongo ¿es 8 igual a 8? Y me dice, bueno, es igual. Y me dice que no, porque esto es un texto y esto es un número. Así que bueno, que como bien saben hay diferentes categorías, que aunque el carácter sea el mismo, puede funcionar de dos maneras diferentes, ¿vale? Y bueno, y para eso están estas funciones. Bueno, pues la función C cadena hace exactamente lo mismo que esto de aquí,
pero sin necesidad o no tiene la parte del formato. La función seCadena lo único que hace es, la C es de convertir el argumento en una cadena, y para el access el concepto cadena es una cadena de caracteres, es convertirlo en un texto. Así que seCadena es convertir un número en un texto. Si yo vengo para acá, bueno, es un número en realidad, así que el Excel funciona diferente, sí funciona diferente. Pero bueno, en principio, bueno, mentira, espérate. Bueno, sí, que vamos, que en el Excel permite operar con valores de texto, si son solo dígitos numéricos, pero el Access no. Si es un texto, es un texto. Y si es un número, es un número. Así que, volviendo a la pregunta, aunque lo voy a poner ahora en funcionamiento en el programa, en el Access, pero estoy convirtiendo en un texto el contenido de un campo que es fecha y hora. Por tanto, el resultado es un texto. Y en el Access no hay medias tintas. O es un texto o es un número. Antes era un número, una fecha. Ahora, después de la fórmula, es un texto. ¿Qué ocurre si le sumo 7 a un texto? Pues da error, básicamente. Así que de eso iba la pregunta. Vamos allá. Me vuelvo para acá. Una columna, mira, cuota, por ejemplo. Cuota no es una fecha, ¿vale? Bueno, vamos con una, mentira, tengo columnas aquí con, reservas. Tenemos la columna registro, tiene un montón de fechas, ¿vale? Pues venga, me vengo a, cierro la tabla, me voy a crear una nueva consulta en vista diseño, que lo hemos hecho infinidad de veces. Voy a crear nuestra tabla de reservas, que lo hemos utilizado también infinidad de veces. Vengo para acá, lo subo. Agrego el campo de reserva, simplemente registro, perdón, para a modo comparativo a ver lo que ocurre. Y vengo para acá, mayúsculas F2, y voy a poner, como el nombre del campo nuevo va a ser, ¿son qué horas ya? Bah, ya es hora de, ahora sí, ¿no? De una tapita, a lo mejor un bocadillo de... Un kebab me comí yo ahora, a lo mejor no mucho, a lo mejor un poquito de hummus, sí, venga, hummus, lo vamos a llevar. Hummus, 2 puntos, espacio, o sea, nombre de la nueva columna, 2 puntos, espacio, y lo que viene ahora es la expresión, la fórmula que vamos a utilizar que va a devolver o generar una nueva columna. seCadena, conviérteme en texto el contenido de la columna registro. De entrada voy a hacer solo esto. Vengo aquí, acepto el contenido. Ahí tendríamos lo que sería el contenido de este campo calculado que hemos generado. Vengo para acá y vean que el contenido que estaba... Uy, perdón, se me quedó medio a la virulé. El contenido que estaba a la derecha, ¿vale?, se me ha puesto ahora a la izquierda. He convertido este elemento que era un número en un elemento de texto directamente. Esto es un texto. ¿Qué pasa si yo a un texto le sumo 7? Hago esto un poquito más grande y ahora sí terminamos la fórmula. Pues si a un texto le sumas 7, te va a decir que hay un error, porque no puede... Este es el equivalente a el valor de Excel, ¿vale? Estás operando con un valor inoperable. Así que vuelvo para acá, me alejo, vuelvo, y el error es que el nuevo campo tendrá como nombre semana, que es lo que estaba antes de los 2 puntos, evidentemente, y mostrará el contenido error en todos los registros. 22, la D de Dinamarca. 23, en Access, nada, típica pregunta de qué hay en un listado que tienes que saberte de memoria, ya está. ¿Cuál de las siguientes opciones es una opción de las disponibles en datos externos, nuevo origen de datos de un archivo de texto? Entrada, lo que no vamos a poder hacer es traer datos de un EPUB. Les recuerdo que un EPUB es un Electronic Publication, es un archivo de texto ideado para ser utilizado en un lector de libro electrónico. Electronic Publication, publicación electrónica, un libro electrónico, básicamente. Y de ahí no podemos sacar nada. Luego tenemos el ODT, que con una J a la izquierda, pues la verdad que sería bastante insultante. Y es un Open Document Text, o texto de documento abierto. Es la extensión por defecto del Write, que es el procesador de textos tanto del LibreOffice como del OpenOffice. Es un formato abierto, multiplataforma también, y que hacen falta esos programas, los podemos abrir con el Word, y con esos programas también podemos abrir documentos de Word, y está bien, pero no está permitido como alojamiento de datos a lo bestia, en bruto, como puede ser, por ejemplo, un TXT o un CSV, que les recuerdo que significa valores separados por comas. Repito, valores separados por coma, o ¿cómo se dice coma en inglés? Como igual, ¿no? Coma, separate values, o algo así.
¿De qué va esto? Son archivos de texto, que además tengo uno aquí que lo abrí antes por error. Aquí está. Esto no sé si lo vimos ayer, si lo vi en un simulacro anterior, esto creo que lo corregí esta semana y por eso lo tengo fresco, pero para las clases de agosto. Nada, es un archivo que contiene textos únicamente en una columna. Y esta columna, vean cómo está compuesta de un texto, una coma, otro texto, otra coma, otro texto, otra coma, otro texto, otra coma, otro contenido, otra coma, otro contenido, otra coma y otro contenido. O sea, es un archivo de texto plano que utiliza las comas como elemento indicador de separación entre un campo y otro. Es por ello que existen estos archivos que cuando vamos a la herramienta de Excel que sirve para separar el texto en columnas, ¿no? Una de las opciones que vienen por defecto es utilizar la coma, ¿vale?, para indicar dónde acaba una columna y dónde empieza otra. Pues porque hay archivos de texto que utilizan la coma como elemento segmentador. Así que si le digo, no, mira, están separados por comas, le dábamos a finalizar y el ordenador utilizaba la coma para hacer esa separación entre el contenido de un campo y el contenido de otro. Estos archivos que contienen datos, bases de datos, datos separados en campos y que son de texto plano en realidad, y que utilizan la coma para separar unos elementos de otros, son archivos CSV y son de los archivos multiplataforma más comunes a la hora de almacenar una base de datos, tanto en cuanto no ocupa nada, no hay formato, no hay estructuras, no hay máscaras, no hay reglas, no hay nada, solo son textos separados por comas. Y es una de las opciones por defecto que permite el access a la hora de ir a datos externos. Me acerco a nuevo origen de datos. Tenemos de un archivo de texto, ¿vale? Y estos archivos de texto son, examinar, a ver dónde estaba por aquí. Los archivos que son archivos de texto, que son texto plano, archivos CSV, que son archivos de texto donde hay elementos separados por comas, archivo tab, que es básicamente lo mismo que el CSV, pero están separados por tabulaciones, y luego el ASCII, que creo que simplemente contienen código ASCII, que es también un formato hiper mega plano, ¿vale? Hiper mega plano de eso, que aquí no pueden haber formatos, no pueden haber filigranas, no puede haber un encabezado, no puede haber una imagen, porque eso molestaría a la hora de gestionar los contenidos de la base de datos. Así que de las propuestas que nos indican, y volviendo a la pregunta, la única de las opciones disponibles en datos externos, nuevo origen de datos de un archivo de texto, es CSV, porque aunque estos son archivos de texto, no son archivos de texto pensados para almacenar datos en bruto a nivel base de datos, sino son pues textos que tienen formatos, estructuras, números, encabezados, imágenes, sangrías, márgenes. Es otro tipo de concepto de archivo de texto. No está pensado para almacenar una base de datos porque contiene un montón de información que sobra y que molesta. Así que 23, la A de Anaconda. Empezamos en el Outlook y dice así, primera pregunta, una chorrada, los voy a ir abriendo. Les recuerdo que en septiembre grabaré una clase específica del nuevo Outlook, ¿vale? De la nueva parte del temario que se han sacado de la manga. Lo de que los paneles aparezcan ahora a la izquierda, ¿vale? Y no en la parte inferior, ya lo comentamos en el foro, lo comentamos en el test anterior, que le dimos solución y le dimos explicación, y además en el test número 9, que será para ustedes el test 16, el que se corresponde a la semana del 15 de agosto, también incluyo la pregunta que nos recuerda cómo cambiar de lo de abajo a lo de arriba y de lo de arriba a lo de abajo. Pregunta Francisco, Óscar, ¿te has dicho separación con tabulaciones? No, sí, no estoy seguro al 100%, hace muchísimos años que no me he encontrado con ese formato, pero creo que sí. Tabulado, son textos tabulados. Tabulado viene de tabla, de la palabra tabla, de table en realidad, y es porque están dispuestos en una tabla sin bordes, entonces como si fueran tabulaciones, básicamente. La primera pregunta dice así: en el desplegable vista organización vista previa del mensaje dentro del módulo de correo de Outlook podemos elegir cuántas líneas mostrará. Esto es una chorrada, ¿vale? Vengo para acá, en el módulo de correo electrónico, me vengo a vista
tenemos vista previa del mensaje y tenemos que no me muestre la vista previa, que me muestre la vista previa en una línea, que es la línea que estamos viendo aquí. Vean, la primera línea del contenido del documento lo vemos por aquí. Pueden ser 2 líneas o pueden ser 3 líneas. Son, además, las líneas que descargaría el ordenador del servidor cuando en enviar y recibir marquemos la opción de descargar encabezados. Cuando descargamos encabezados del mensaje, recuerden que no se descarga el mensaje completo, sino que solo se descarga pues el remitente, nosotros, el destinatario, dónde estamos, si en el para, si en el C, en el CCO, la fecha, me indica si tiene algún archivo adjunto, el asunto, está claro, ¿no? Vamos, que lo que es el encabezado, y además se descarga un par de líneas. Este correo electrónico, les recuerdo, está en amarillo porque se descargó del servidor únicamente el encabezado. Así me lo informa cuando abro la vista previa, me muestra, ay coño, ya se descargó entero. Nada. Pues ya la fastidia. A ver si había uno por aquí. A ver, este mismo, venga, este mismo también ha sido, se descargó del servidor cuando estaba activado lo de descargar solo encabezados. Así que me indica, mira, pues tenemos el remitente, destinatario. Esto es un encabezado de mensaje. No se ha descargado el elemento completo. Si quiero ver el mensaje completo, habría que venir abajo y pulsar en descargar el resto del mensaje ahora, porque solo he descargado el encabezado. Pero aún así, aunque solo he descargado el encabezado, me ha descargado parte del contenido. Hola, he recibido este mensaje electrónico porque vamos a actualizar tal, los productos, vamos a aplicar estas funciones para aportar mayor, y luego el resto sí que habría que descargarlo. Y es ese contenido que está ahí el que se puede ver directamente en la primera, segunda o tercera fila de la bandeja de entrada de lo que sería el desplegable con el listado de correo electrónico. Así que nada, es una chorrada. El que no está es el de 4. Tenemos 1, 2 y 3 o ninguno. Así que era una pregunta tonta, simplemente para recordarles esto. 24 de Dinamarca. Pregunta 25. Dentro de la ventana de propiedades de un mensaje de correo electrónico, lo hemos entrado 1.000.000 de veces, donde le decimos posterga el envío, reenvíale esto a alguien, lo de los botones de voto, todo eso, ¿no? Podemos personalizar los botones de voto, propiamente dichos, que verán los destinatarios del mensaje. Indique cuál de las siguientes opciones es correcta con respecto a una votación que va a contar con 3 opciones de votación. La pregunta aquí en realidad es cómo se estructuran los elementos dentro de ese listado, ¿vale? Así que vengo para acá, vamos a generar un nuevo correo electrónico, control U o control mayúsculas M en cualquier lugar o situación del Outlook. Y me vengo aquí a opciones, como bien saben, y o bien pulsamos aquí, o bien pulsamos aquí, o bien pulsamos aquí, o bien pulsamos aquí, o bien desplegamos aquí, marcamos, o lo del cifrado también. Prácticamente todas las opciones que hay en opciones nos llevan al mismo sitio, que es la ventana de propiedades del mensaje de correo electrónico. Me refiero a esto, usar botones de votación. Bien puedo desplegar y elegir aprobar, rechazar, si no quizás, o poner los nuestros propios. Y ya viendo el desplegable, saben cómo se han de poner, que son los textos sin comillas y separados por puntos y comas. Vean que aquí no hay comillas porque aquí no hay fórmula, aquí no hay posibilidad de malinterpretación. En una fórmula de Access, en una expresión, los textos hay que ponerlos entre comillas porque si no el ordenador se puede pensar que estamos haciendo referencia al nombre de una fórmula. En el Excel, por supuesto, todo lo que es texto dentro de una operación matemática ha de ir entre comillas para que no se piense que es el nombre de una operación matemática. Sin embargo, aquí no hay operaciones matemáticas, aquí no hay fórmulas, así que podemos poner directamente lo que queramos sin necesidad de ponerlo en comillas, separados por puntos y comas, que de siempre es lo que indica la separación entre un elemento y otro elemento independiente dentro de casi que cualquier sitio, dentro de una expresión de Access, de una función de Excel o aquí para separar los diferentes textos posibles dentro de una votación en un nuevo correo electrónico de Outlook, ¿vale? Hola, no sabía que hoy había clase y yo viéndola de ayer. Bueno, pues sí, hombre, siempre hay clase los martes, los jueves y los viernes, ¿eh? Esto no es nada excepcional. Bueno, en cualquier caso, ahí tienen la respuesta. Texto sin comillas, separados por puntos y comas. La verdad que era una chorrada ahora que se sabe y espero que no lo olviden que de eso se trata. Así que tenemos texto sin comillas, separados por puntos y comas. Me mola. Separados por comas, no.
con comillas, no, todas son correctas, no, 25, la A de anaconda. Como están todos simulacros, he puesto sí, Maritrini, pero esta semana sí era, bueno, igual, esta semana era normal, ya estás aquí, ¿vale? Y son las 3 siguientes las que los simulacros ya están publicados. 25 la A. 26. En la ventana de opciones de Outlook, calendario, tiempo de trabajo, podemos modificar. Eso tiene que ver con la gestión que se hace de la configuración del programa para que cuando vengamos aquí al calendario, déjame desactivar y quedarme solo con un calendario, aquí solo con uno. Cuando vengamos para acá, cuando yo me venga a semana, por ejemplo, la semana, vean, empieza en el lunes y acaba en el domingo. No solo eso, sino vean cómo además está sombreado de gris, ¿vale? Lo que es el sábado y el domingo, pero no están sombreados de gris de lunes a viernes. Y no solo eso, sino que está sombreado de gris, vean, hasta las 3, ¿vale? Y no está sombreado de gris sino en blanco lo de arriba. De manera que hay una zona, y todos estos son sombreados de gris, no sé si podría alejarme un poquito. No. Tiene que haber algún lugar donde le indiquemos cuáles son nuestras horas laborables y cuáles no, y cuáles son nuestros días laborables y cuáles no, y cuál es el primer día de la semana para nosotros. Eso lo tenemos disponible dentro de la ventana de opciones de Outlook, lo que sería la ventana de opciones en el panel de calendario. De manera que o bien entramos directamente con la opción o pulsando en organizar o en archivo, opciones, como cualquier otro programa, y me vengo al módulo de calendario, que sería exactamente lo mismo, y ahí lo tenemos. Hora de inicio, 8. Hora de fin, 3. Por eso, lo que estaba antes de las 8 y después de las 3 estaba de color gris. Y de 8 a 3, el fondo de las casillas era de color blanco. Semana laboral, lo tengo desmarcado sábado y domingo. Y por eso, nuestros sábados y domingos ahora en la pantalla aparecían de gris y lo otro no. Y el primer día de la semana tengo puesto el lunes y por eso aparece el lunes como primer día de la semana y no el domingo, como suele venir por defecto cuando lo instalan con una versión americana o algo así, ¿vale? Así que vengo para acá y los días que son laborables y los que no, sí. La hora de finalización de la jornada laboral, sí. ¿Cuál queremos que sea el primer día de la semana? Sí. ¿Todas son correctas? Sí. Esto es una chorrada y es simplemente para recordarles que, bueno, que todas esas opciones que tienen que ver con el calendario, pues evidentemente son elegibles. 26, la D de Dinamarca. Comentan por aquí. 24, la 24, Oscar, es la 24 es la D de vacaciones. Sí, ayer además dijo que hoy había y que era abierta. Ok, perfecto, gracias, venga, perfecto. Continuamos. 27. Y dice así. En Outlook, la opción inicio, eliminar, ignorar, ¿vale? Correo. Marco uno cualquiera. Inicio, eliminar, ignorar. Está aquí desactivado. Porque esto es. Porque esto es una publicación. Vale, correo electrónico, ignorar. Esto de aquí. Bien, para que lo recuerden más fácil, ignorar es. Hombre, realmente cuando bloqueas a alguien no se elimina, pero no llega a entrar. En realidad es como si se eliminara, ¿no? Cuando le ponen a ignorar a alguien en el WhatsApp, no sé si lo han hecho en alguna ocasión, y básicamente si esa persona te manda un mensaje, no te entra, como que directamente pone como que no lo recibes, pero es que en realidad no lo recibes porque ese mensaje va al servidor, del servidor llega a tu teléfono y tu teléfono directamente lo que hace es ignorar ese mensaje que le llega y no lo recibe, no abre la puerta para que pueda entrar, ¿vale? Así que ignorar en el correo electrónico hace exactamente lo mismo. Bueno, pues pon tú que eso, que te cabreas con alguien y tal, y pues mira, vete para la porra tal, y te voy a bloquear, ¿vale? Y el mensaje este que me acabas de mandar lo voy a borrar, lo borras, ahí va todo encendido, ahí te borra todo, y ignorar, perdón, bloquear, pum. Entonces has borrado, al darle a eso de bloquear, has borrado lo que tenías y a partir de ahora todo lo que te venga también va directamente a la basura, ¿vale? Sí, la verdad que sí.
yo eso no lo he hecho nunca, a mí no me gusta, yo no tengo nadie bloqueado ni nada de eso. Afortunadamente no tengo necesidad, ¿vale? Pero sé que se puede porque tengo personas cercanas que lo han hecho. No a mí, afortunadamente. Pero sé que lo han hecho a gente tóxica y tal. Y sé cómo funciona, ¿sabes? Y sé que lo de que le das a ignorar y no le entran los rollos y tal, ¿no? Bueno, pues esto básicamente lo mismo, ¿vale? Ignorar lo que hace es eliminar el correo electrónico y bloquear o eliminar todos los correos electrónicos futuros que vengan de esa misma conversación. Ojo, no estamos bloqueando un contacto, ¿vale? Estamos bloqueando una conversación de correos, ¿vale? Es como si... mira, el mejor ejemplo es... Bueno, no sé si ni siquiera se puede hacer. ¿Se pueden bloquear los grupos en WhatsApp? No, ni idea, pero vamos, pero que es como si bloqueas un grupo, ¿vale? Así que no estás bloqueando a los participantes del grupo, estás bloqueando los mensajes que te provienen de esas conversaciones en particular, pero que no tienen que ver con un usuario en particular. No bloquea al remitente. Lo que hace es elimina directamente todo lo que hay en un correo electrónico, el típico correo electrónico que tiene un montón de respuestas y tal. Bueno, pues dándole a ignorar, se eliminaría ese correo electrónico y todo lo que tenga que ver con ese correo que venga en el futuro por si alguien le da a responder a cualquiera de las 1000 correos que ya habían. Así que vengo para acá. 27, la opción eliminar, ignorar, archiva el mensaje de correo electrónico seleccionado y todos los futuros mensajes, no lo archiva. ¿Elimina el mensaje de correo electrónico seleccionado y todos los futuros mensajes de esa conversación? Sí. ¿Oculta el mensaje? No. ¿Marca como correo no deseado? No. Eliminar es eliminar, no vamos a estar con medias tintas. Adiós. Eliminar el mensaje de correo electrónico seleccionado y todos los futuros mensajes de esa conversación. 27, la B de Barcelona. Y acabamos con las preguntas de internet. En este simulacro en particular son solo 3, suelo poner más, como bien sabe, y hay alguna que tiene siempre un poquito de gracia o de un poquito más de ño, esto es nuevo, tal, un poquito como siempre abriendo la mochila para meter de todo, tanto en cuanto este tema cada vez es más loco en la convocatoria. Y nada, ¿cuál de los protocolos de internet listados a continuación fue concebido en primer lugar? En realidad no tiene... vale. No tiene ningún misterio. Le pusieron el 4, luego hicieron otro, le pusieron el 5, luego hicieron otro, le pusieron el 6, y luego hicieron otro. Bueno, no han hecho otro, pero de ser otro les pondrían el 7, ¿vale? El caso es que, la pregunta es, ¿por qué de la IPv4 pasamos a la IPv6? Pues porque después de la IPv4, todo esto lo hace como bien sabe, la World Wide Web Consortium, la gente que también está en el IANA, toda esta gente, y en el ICANN, toda esta gente que se dedica a desarrollar altruistamente cositas, protocolos y demás cosas de internet para que esto funcione, probaron un sistema diferente al sistema TCP/IPv4, ¿vale? Vamos a probar algo diferente, a ver si modificando la capa de transporte esto va más rápido. Vamos a cambiarlo a ver si a lo mejor redirigiendo que nos saltamos el servidor DNS y que el paquete vaya directamente con no sé qué. Vamos, que probaron algo y eso que probaron lo desarrollaron tanto que llegó a tener su propio nombre, que fue la IPv5. Sin embargo, al final no resultó en algo mejor de lo que había y por tanto fue desechado como proyecto y por eso la IP siguiente utilizada a partir de la IPv4 fue y es la IPv6. La IPv5 existió, pero no llegó a ser usada a nivel global, no se liberó, no se homologó, no se volvió en algo o no se convirtió en algo ortodoxo y utilizable, sino que fueron ellos jugando con sus cosas, ¿vale? Lo que pasa es que, repito, que el desarrollo avanzó tanto que, mira, vamos a ponerle el nombre que le corresponde, que es IPv5, lo que pasa es que al final no fuera wow. Así que el orden es el que tienen ahí, evidentemente, IPv4, IPv5, IPv6. La 7, que yo sepa, todavía no está desarrollada, tanto en cuanto no hace falta, tanto en cuanto con la IPv6 hay, creo que eran más de 340 sextillones de combinaciones, así que por ahora nos quedan un montones libres, pero que la IPv5 sí que existió, ¿vale? Y por eso la IPv4 es la que tenemos a nivel intranet y muchas veces por internet, y la siguiente que se utiliza es la IPv6, 28 la A, esto no tenía ni trampa ni cartón, pero bueno, recordarles que la IPv6 no es la IPv5 porque la IPv5 existió
a nivel interno y, bueno, y se le dieron ese nombre y por tanto no lo volvieron a utilizar. En un navegador web cerramos una pestaña y a continuación usamos la combinación de teclas Control H. ¿Qué acción se llevará a cabo? Da igual que cierres una pestaña o que abras otra. No la vemos. ¿Qué no ven? Me perdí. La IPv7. No, eso no existe. ¿Vale? No existe, Francisco. No existe. Bueno, que yo sepa, no. Déjame. A ver. No creo. ¿Vale? Tanto en cuanto además de Next Internet, obsoleto, Internet Protocol, Wikipedia. A nivel actual que yo sepa, IP4, Internet Protocol versión 4, Internet Stream Protocol, se llamó Internet Stream Protocol. ¿Vale? Obsoleto. IP versión 6, la que está activa. De Next Internet obsoleta. Pues mira, bien poner April Fool Day IPv9. Fue una broma. La versión IPv9 china está abandonada, sin asignar. Vamos, que no existe a día de hoy. Repito, además no haría falta, porque repito que con una IPv6 hay 2 elevado a 128 combinaciones diferentes. El problema de la IPv4, evidentemente, es que tenía 32 bits de capacidad. Así que la IPv4, IPv6, esto tenía 32 bits de capacidad y esto le metieron 128 bits. Y con 32 bits, esto es igual a 2 elevado a 32. Habían 4.294 millones de combinaciones posibles. Cuando crearon la IPv4 dijeron, mi madre, con 4.294 millones esto va a durar siempre. Pues no, hay más de 4.294 millones de conexiones a Internet actuales simultáneas en el planeta. Somos muchos más personas que eso, pero ya no es una por persona. Yo tengo una en casa, otra en el teléfono, otra aquí en el despacho o cualquier persona tendrá una en su móvil al mismo tiempo que en su casa tiene otra. O sea que esto se nos quedó muy corto y de ahí que la nueva IPv6, la principal característica, además de todas las características que tiene, o el porqué de su creación fue oye, vamos a hacer una que dure un poquito más. Y le metieron 128 bits, lo que da para 340 sextillones de combinaciones. Una burrada. Así que la IPv7, esto iba por ahora no es necesario. ¿Vale? Oscar, la pregunta 28 IPv4 es la correcta, ¿no? Sí, la A. Ahora me refiero por edad, que no la han creado todavía, pero no es idea, que me refiero a por edad, que no llegaremos a ver la que actualmente sobra. Yo creo que de hacerla sí la veríamos, porque de la IPv4 a la IPv6 pasaron unos 15 años aproximadamente. Así que dentro de, si van a hacer eso que están haciendo de que te ponen nanobots en el cuerpo y que esos nanobots te arreglan arterias, te quitan una obstrucción arterial, ¿cómo se llama eso? ¿Un catéter? No, lo de cuando se te obstruye algo, bueno, da igual, van, se te comen un cáncer o lo destruyen y le meten un chispazo o yo qué sé, ¿sabes? Y es un rollo tipo todo Robocop ahí, pues todos esos chismes habrá que controlarlos y por tanto tendrán que estar conectados de alguna manera. Así que, arroyilla o algo así, no sé, pero yo creo que de verlo sí lo veremos. La 8 y ya no. Bueno, volvemos. En un navegador web cerramos una pestaña y a continuación usamos la combinación de teclas Control H. Control H es de las combinaciones de teclas más fáciles del navegador porque por lo menos coincide con una palabra que empieza por esa letra, que es la de historial. Control H, lo pulso, pim pam, me abre el historial. Ojo, recuerden, el Google Chrome y el Microsoft Edge están basados en lo mismo, en Chromium, ¿vale? Chromium es un navegador supuestamente libre, gratuito, un proyecto de un montón de gente, y Google cogió ese navegador que ya existía, que se llamaba Chromium, ¿vale? Y lo cogió, lo maquilló, lo hizo muy suyo y lo metió y lo sacó como Google Chrome, de ahí su nombre, de dónde procede, la verdad que ellos no lo escondían, ¿no? Y es el navegador que tenemos actualmente. Microsoft dijo, mira, lo del Internet Explorer, la verdad que es que llevamos arrastrando esta basura desde los años 80, el Internet Explorer, así que yo creo que es hora no de intentar volver a remaquillarlo y sacar el Internet Explorer 18, sino vamos a meterle un tiro en la cabeza y contratar a alguien nuevo. O sea, mira, ¿y quién es el que mejor lo está haciendo actualmente? Pues mira, Google. ¿Y cómo es el navegador de Google? Mira, cogieron el navegador Chromium y le cambiaron esto y lo sacaron. Ah, pues nosotros vamos a hacer lo mismo. Y cogieron el Chromium,
le metieron no sé cuántos maquillajes y sacaron el Microsoft Edge, pero que es, tiene la misma estructura, el mismo kernel, ¿vale? Por decirlo así, que el Google Chrome. Y por eso todas las combinaciones de teclas y muchas de las ventanas de configuración, opciones, funcionamiento y posibilidades del Google Chrome y del Microsoft Edge son iguales. Así que Control H, al igual que cualquier otra combinación de teclas que hemos visto en el pasado del navegador, es válida tanto para Google Chrome como para Microsoft Edge. Control H, historial. Es súper sencillo. ¿Afecta al historial para poder abrir el historial el que yo haya cerrado una pestaña con anterioridad para poder volver a abrir el historial? No, no. En el historial no se muestran qué pestañas has ido cerrando recientemente, sino cuáles has ido abriendo recientemente. Así que puedes cerrar lo que quieras, que esto en la página que tienes abierta, la pestaña que tienes abierta, pasó este listado en el momento en el que se abrió, no en el momento en el que se cerró, ¿vale? Así que Control H, historial, y da igual lo que cierres previamente. Así que en un navegador web cerramos una pestaña y a continuación usamos la combinación de teclas Control H. Es lo mismo que si lo hubiese dicho. Estás en tu casa, te cambias los zapatos y te abres la nevera y a ver si hay algo que puedas rascar por ahí. Tú, sí, todo está bien, pero está como frío. Y luego vas a la despensa y dices tú, mira, una lata de anchoas. Y tú, vale. Y ya que estás, vuelves a la nevera, te abres una caña y dices tú, venga, un momentito, porque me lo merezco. Y luego te enciendes en el ordenador y pulsas Control H. Es exactamente el mismo efecto que cerrar una pestaña antes de pulsar Control H. ¿Qué acción se llevará a cabo? Pues, ¿se abrirá una nueva ventana? No. ¿La pestaña que acabamos de cerrar se volverá a abrir? No. Eso ocurre con control mayúsculas T, de tab, de pestaña. Control T abre una pestaña nueva. Control mayúsculas T abre las pestañas que tenías o que has cerrado en el orden inverso al que lo has cerrado. Según las has ido cerrando, se irán ido abiertos de más reciente a más antiguo. Y me acaba de abrir control mayúsculas T. ¿Y cómo es posible que Google, en este caso, o Microsoft, si utilizamos el Microsoft Edge, sepa qué pestaña es la que yo tenía abierta? Pues gracias al historial, ¿vale? Pero no significa el que lo cierres con que aparezca en el listado. Lo abro y aparece en el listado. Recapitulo, sea una nueva ventana, no. La pestaña que acabamos de cerrar se volverá a abrir, no. Eso es control mayúsculas T. ¿Se abrirá una nueva ventana? No. ¿Se abre el listado con las webs visitadas recientemente dispuestas de manera cronológica en cristiano el historial H historial? Sí, 29 desde Dinamarca. Y última pregunta antes de irme de vacaciones. Pregunta número 30. ¿Cuál de las siguientes aplicaciones de Office tiene su equivalente como servicio online gratuito? A lo mejor antes no tendríamos por qué saberlo o no nos sería fácil saber cuáles sí y cuáles no. Sin embargo, ahora en el Outlook, les recuerdo, cuando tenemos activado en archivo opciones avanzado, tenemos activada la casilla de mostrar aplicaciones en Outlook. Esto no estaba en el Outlook 2019, ¿vale? Tenemos marcada esta casilla, que es cuando el panel de navegación estaba aquí, pulsamos esa casilla, desaparece y pasa aquí arriba, ¿vale? Aparece un cuadradito con las aplicaciones online de Microsoft, que son el Word, el Excel, el PowerPoint, el OneNote y Microsoft To Do también, que lo tienen metido por aquí a modo de nueva ventana de tareas, ¿vale? Word, Excel, PowerPoint y OneNote. Así que PowerPoint sí, Access no existe online y el Publisher no existe online. Así que 30 era una chorrada, 30 A de Anaconda. Recapitulo, la pregunta número 7 la veíamos ayer. A ver, 7... ¿Cuál de 100 opciones ninguna ventana de atributos avanzados? Es opciones avanzadas. Aquí la palabra atributos, cuando reciban el test, bueno, si lo van a recibir algunos de ustedes que están invitadillos hoy, no llegarán a coger el test corregido, así que se los aviso ya. La pregunta número 7, la ventana no se llama atributos avanzados, se llama opciones avanzadas. Esto fue un error mío. Y la pregunta número 10 no era para, es pasa, ¿vale? No, el archivo seleccionado pasa a estar comprimido, ¿vale? No es para estar comprimido. Son errores así y de resto, pues está perfecto. Pues nada, la 25, ¿cuál es el reestado? La 25, ¿cuál es? La 25, la A. 25 es eran los textos sin comillas y separados por puntos y comas, Patricia.
¿Qué más? ¿Qué más? No me olvido de nada, nada. Los que están conmigo en el campus, repito, ya tienen los simulacros, los 3 próximos simulacros. Se lo decía al principio de la clase, sobre todo para ti, Maritrini, que no estabas en ese momento. Especial atención al simulacro número 16, porque tiene preguntas que tienen que ver con el buscar X, que es la función de Excel por estrella nueva. Y les pregunto también, se los comento por aquí, en el Outlook, lo único nuevo de todo que hay en la ventana de nuevo correo electrónico es en insertar esto, componentes de loop, ¿vale? Y hablo un poquito de esta herramienta que tenemos por aquí, que no estaba en el Office 2019, porque el loop este es un servicio nuevo de Microsoft que no existía cuando salió el Office 2019. Poco más. Que tengan una mañana estupenda y ahora sí, unas 3 próximas semanas estupendas. Si tienen cualquier duda, se los puse en el foro también. Si tienen cualquier duda, me hace la pregunta. Mi jefe de vez en cuando, si puede, entra, responde. Y si no, a partir del 26 que nos incorporamos, respondemos todas las dudas, pero tienen los simulacros y un montón de metralla nueva en la plataforma. Que tengan unas vacaciones estupendas de agosto y nos vemos el día 28 por ahí. Hasta luego.